Francisco Sierra Caballero ya se encuentra con nosotros, presidente de la Unión Latina de Economía Política y la Información a propósito del Congreso Políticas de Comunicación e Integración Económica Intercontinental. Francisco, qué gusto tenerte acá en Pensamiento Crítico. Hace algún ya tiempo que no teníamos tu presencia. Congreso de Políticas de Comunicación e Integración Comunicacional, Integración Económica Intercontinental. ¿En qué consiste el Congreso y qué novedades nos trae el Congreso? Muy buenos días, Carlos. Pues se trata de discutir cuestiones centrales. Cada vez los procesos de liberalización y de integración económica en proyectos como el TIC, como CETA, implican transformaciones que afectan especialmente al campo de la comunicación y la cultura. Si hablamos de sectores como las telecomunicaciones, de la realidad de la industria cultural, del cine, de la televisión, de los medios de comunicación, estos procesos se están produciendo en lógicas de globalización, afecta a la soberanía y la identidad nacional, y queremos discutir desde el ámbito académico cuáles serían los retos en política pública, cómo defender la identidad cultural, los propios contenidos, la industria, en esa perspectiva en la que la concentración es intensiva y amenaza, lógicamente, derechos básicos de la comunicación. Y en ese sentido, dentro de esas amenazas que pueden atentar a los derechos básicos, la comunicación, ¿cuáles han sido las líneas que más riesgo o cuáles han sido las líneas que ustedes han detectado? Una fundamental es la pérdida de posibilidad de desarrollo de la industria nacional. Hay normativas, como en el caso de Ecuador, la ley orgánica, que defiende contenidos propios, por ejemplo, el talento creativo, musical. Los procesos de concentración están siendo tan intensivos, especialmente a través de las telecomunicaciones, que hay tres amenazas. La primera, la mercantilización, un proceso de concentración intensiva que lleva a una pérdida de calidad de contenidos en los medios. Segundo, la financiarización, con lo cual ha llevado a que la concentración no solo sea más intensiva, sino que además desaparezcan, se construyan nuevos medios y que la durabilidad, es el caso del debate que tienen, por ejemplo, en México, con la entrada de Netflix y la imposibilidad de contenidos de grandes empresas como de Televisa de mantenerse con la propia producción. Pero ahí nacional. estamos hablando entonces de grandes plataformas multinacionales. Los llamados GAFA, grandes multinacionales como Google, como Facebook, que están dominando la producción de contenidos, que tienen una localización en países como Estados Unidos y que además están cercando las posibilidades de desarrollo. Y no solo en el sector tradicional de la comunicación, podríamos hablar también del ámbito del conocimiento, es decir, grandes compañías como Google están amenazando realmente el desarrollo del sistema de ciencia y tecnología, del conocimiento en los países. Por eso es importante discutir las normas. Curiosamente, en algunos tratados de libre comercio intercontinental el tema de la cultura no está. Se da por supuesto que como sector obedece a una lógica de libre concurrencia, pero sabemos que la cultura es mucho más que una mercancía, es sobre todo identidad, es cultura, es cómo nos representamos, cómo nos imaginamos, cómo podemos construir ciudadanía. ¿No será que entonces que en los países, sobre todo latinoamericanos, entendemos la cultura como una expresión del arte nada más? Como un ámbito de consumo o con un concepto antiguo de bellas artes, es decir, de arte con mayúsculas, y no que está relativamente relacionado, por ejemplo, con cómo podemos desarrollar nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra expresividad en todos los ámbitos, como cultura popular. Y si no hay un concepto de defensa de cultura popular en las industrias culturales, desde luego hay amenazas al proceso de desarrollo, incluso económico, porque tiene impacto directo en la economía de un país. Cada vez más este sector es estratégico para el crecimiento nacional. ¿Y cómo reaccionar entonces frente a estos grandes monstruos? Primero, nosotros lo que pretendemos en el Congreso es situarlo en la agenda y denunciar los procesos de concentración y la vulneración de derechos fundamentales de la comunicación. La segunda es pedir a las autoridades que en esos procesos de integración económica se plantee una agenda propia, políticas activas, políticas para desarrollar el audiovisual propio, como se planteó con la norma nipo-brasileira para la televisión digital. Plantear también una mayor cooperación e intercambio de programas. Ese intercambio es desigual con el norte y entre los propios países latinoamericanos hay poca integración y poca circulación de productos. Si no hay políticas activas, ese intercambio va a seguir siendo desigual y adverso para los intereses nacionales en los países de la región. Las asimetrías van a existir en tanto y en cuanto no exista la integración, porque de forma aislada y de forma individual los países no van a poder competir con estas realidades que son estas multinacionales gigantescas tipo Netflix, Google, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre se ha hablado de integración, pero el problema es que reconociendo nuestras debilidades en la región, hablo de Latinoamérica y el Caribe, tampoco hacemos nada para convertir esas debilidades en fortalezas, casualmente porque no hay decisión política de la integración más allá de una retórica filosófica, política, ideológica.
El tema de la comunicación es muy sensible y es un campo de disputa hegemónica. Al presidente Samper le propusimos desde Fiespal que debía haber un Consejo de Comunicación y Cultura que era estratégico para construir la identidad suramericana, la ciudadanía suramericana, pero al ser un tema que afecta a intereses estratégicos de la hegemonía, normalmente los temas de comunicación quedan fuera. Y estoy de acuerdo, si no hay integración económica junto con integración cultural, si no hay una política de comunicación en estos procesos de integración económica, la vulnerabilidad de países que tradicionalmente han tenido una relación de dependencia se fortalecen. Por tanto, no puede haber integración económica sin integración en comunicación. Es el fracaso, por ejemplo, de la Unión Europea. Es un proceso emblemático en el que, a pesar de tener políticas activas de comunicación, el no disputar desde una visión ciudadana y cultural cuál es el proyecto de integración llevó a medio y largo plazo a que hoy naufraga el proceso de la Unión Europea sin una política y sin una identidad, y han vuelto los nacionalismos en el sentido del Estado-nación y de cierta repulsa al proceso de integración regional. Pero ese atentar a los intereses de la hegemonía, no solamente hay que verlo desde el occidente, también pasa en la región, al interior de la región. Un ejemplo es Brasil. Brasil siempre mira para otro lado. El proceso de construcción en el caso de América Latina y Brasil ha sido complicado y algunos explican la variable lingüística, pero en realidad es un país continental que ha tenido un desarrollo propio, que ha obedecido a una lógica propia. Sin embargo, en los últimos tiempos, con el gobierno de Lula, ha sido uno de los principales impulsores del regionalismo latinoamericano, los procesos de integración, con iniciativas estratégicas como el Banco del Sur, que hubiera cambiado toda la geopolítica internacional. Pero es que ahí está la diferencia, hubiera cambiado. Aquí casualmente hablan de políticas de comunicación e integración económica intercontinental. Esto ya va mucho, tiene una multidimensión tremenda. Pero, por ejemplo, hubiera cambiado con el Banco del Sur. La idea era buena, los recursos hay, pero no se llegó a instrumentar. Creo que políticamente se situó en la agenda, hubo una voluntad clara. Y en el plano operativo, en la ejecución, creo que hubo problemas que tienen que ver con las visiones de Estado-Nación frente a un proceso de integración que era necesario, es necesario. Y es muy evidente, por ejemplo, también en las industrias culturales. Hay países como Ecuador que si no están en ese proceso de integración regional, en el área andina, en espacios como UNASUR, difícilmente, por ejemplo, van a poder desarrollar la televisión digital terrestre. Necesita una mayor cooperación para que se fortalezca el mercado, para que se enriquezca la oferta programática, pero en clave, lógicamente, latinoamericana, andina, en el ámbito de UNASUR, ¿no? Este Congreso va a exponer un pensamiento crítico sobre estos temas de política, comunicación, integración económica intercontinental. Va a haber unas propuestas, va a haber no solo ponencias, sino que adicionalmente, no diagnóstico, no quedarnos en el diagnóstico, realmente va a haber propuestas como para que sirvan a los estados a efectos de asumir una responsabilidad en este sentido de defender identidad, patrimonio y oportunidad. Sin ninguna duda, ULEPIC es una asociación académica y es un congreso académico, pero es una asociación académica la más importante del ámbito latino, crítica. Quiere decir que nuestros debates se van a traducir en acción, en propuestas de política pública, en agendas de intervención, en propuestas también para discutir desde el Estado-Nación a los ámbitos de integración como UNASUR, o en debates como está teniendo lugar en torno al CETA, cuáles serían las alternativas democráticas en políticas de comunicación y cultura. Es una de las características. ULEPIC ha venido apoyando, por ejemplo, procesos como la Ley Orgánica de Comunicación en Ecuador, los procesos de regulación en Argentina, las propuestas de democratización en México, y la voluntad del Congreso al final es sacar una hoja de ruta, aunque sea desde el ámbito académico, para poder en los poderes públicos incidir con propuestas democratizadoras en un horizonte globalizador que amenaza, y de manera muy severa, muy dura, las condiciones de desarrollo de la oferta cultural y de los propios profesionales y la industria de la comunicación nacional. Es decir, un punto de partida. De momento, sí. Ahora, pero ULEPIC, desde la óptica académica, está para el Congreso aquí que se va a realizar en la CIESPAL, en Ecuador, tengo entendido, a partir de mañana y termina el día viernes. ¿Qué pasa con el resto de la academia? Porque vienen de afuera. Pero ¿qué pasa con la academia ecuatoriana, en este caso, o regional, latinoamericana, a efecto de
tener mayor participación dentro del pensamiento crítico, dentro de la propuesta, dentro de la acción y dentro incluso del diseño de políticas públicas. Sí, va a ser un congreso importante para Ecuador porque es el Congreso Panamericano y el Congreso ULEPID, es uno de los congresos más importantes en la historia del campo de la comunicación en el país, y hemos tenido una participación alta de la Universidad Central, de la UTPL, de la Salesiana, es decir, va a haber un diálogo también con colegas académicos del país para que estas discusiones sobre tratados de libre comercio se sitúen también en clave nacional para ver cuáles son los retos de futuro en políticas culturales, en políticas de comunicación en este escenario. Así que creo que será productivo también para el país. ¿Quiénes vienen? Pues destacados investigadores que son referentes en economía política. Hacemos un homenaje a Héctor Smukler, uno de los más importantes teóricos argentinos desde una perspectiva crítica de la comunicación. Clausuramos con el profesor Ramón Zallo, que es un referente de la economía política, la comunicación y la cultura, y destacados investigadores de México, Chile, Argentina, Cuba, en fin, prácticamente de todo el continente americano, y algunos también de España, Portugal, que participarán activamente en el debate, ¿no? ¿Y quiénes pueden asistir? Es abierto al público, lógicamente, es necesaria inscripción para acreditar los que presentan comunicación, ponencia y también quien tenga necesidad de un certificado de asistencia, pero son bienvenidos en el auditorio de CIESPAL. Vamos a estar desde hoy hasta el viernes a las 7 con conferencias plenarias que creo que van a ser muy interesantes para situar esa hoja de ruta para el futuro de la comunicación en la región. ¿Desde las 9 de la mañana? Desde las 9 de la mañana. O sea, jornadas largas, intensivas. Intensivas, como es habitual en los congresos académicos, luego sale uno derrotado, pero lo importante es que podamos conseguir de algún modo esas propuestas de agenda pública. Derrotado por el agotamiento, no por la esperanza. Sí. Francisco Sierra, gracias por estar con nosotros. Un placer, Carlos, muchas gracias.